En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, viernes 8 de septiembre de 2023, contemplamos el Evangelio según San Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 16 y del 18 al 23. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nasón, Nasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Rabat, Rabat a Boz, Boz engendró a Ruth, Ruth Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David, David engendró de la que la mujer fue de Urías a Salomón, Salomón engendró a Robam, Robam engendró a Abía, Abía engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Osías, Osías engendró a Joatam, Joatam engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y sus hermanos, cuando la deportación fue a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Elicaim, Elicaim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akim, Akim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matam, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, esposo de María, en la que nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Jesús, su madre María, estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos, ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era un hombre justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo ha engendrado en ella el Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás el nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, traducido, que Dios está con nosotros. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy 8 de septiembre es una fiesta, una gran fiesta mariana, y eso es una de las grandes fiestas más antiguas. Y esto viene introducida en el calendario litúrgico, que fue promulgado por el Papa Sergio I en el siglo VII, donde vemos cómo es el refugio, el consuelo, la ayuda y el apoyo y protección. Pues invocar a María significa recordar todo esto, hermanos, porque la Madre de Jesús para el pueblo de Dios es el refugio seguro y el modelo definitivamente de vida para todos los cristianos, donde a su vez es un ejemplo de confianza y entrega. Amén. Por eso alegrémonos todos celebrando el nacimiento de la Virgen María. Hoy es su día, hermanos, de nuestra Madre. Es su cumpleaños. Una nueva vida que nace siempre es motivo de jubilosa alegría. Cuanto más nace la Madre de nuestro Salvador, con mayor razón. Hasta en un tono popular y filial, como dice, podemos encontrar y decirle hoy día: feliz cumpleaños, Madre mía. Amén. Y tenemos que tener en cuenta que el nacimiento, de nuestra Madre, enteramente natural, es el primer paso de esta mujer que se vuelve inmaculada o que es inmaculada. Paso de esta manera a la nueva creación, hermanos, que se produce con toda su potencia en el nacimiento virginal de Jesús. El amor de Dios excede infinitamente los límites de la justicia y derrama sobre la humanidad una sobreabundancia de gracia. Amén. Lo poco que quizás podemos ver o lo poco que nos cuentan los evangelios es suficiente
para ver determinadas actitudes que nos hablan de la sensibilidad. Por ejemplo, en las bodas de Caná, en la visita a su prima Isabel, embarazada de 6 meses, el guardar en su corazón lo que escuchaba de su hijo, guardándolo todo en su interior, seguramente para ir descubriendo la grandeza de quien las había pronunciado y ver la realidad por los ojos de aquel hombre que había salido de ella. Una mujer que sufrió, definitivamente que sí, al escuchar cosas que le decían de su hijo, como por ahí dijeron que estaba loco. Había muchos que hablaban de Jesús por el mensaje tan humano que transmitía de Dios, pero también, hermanos, percibía cómo los importantes del pueblo lo despreciaban y lo acechaban a ver si podían sorprenderlo en algún fallo y poder quizás tener motivos para excusarlo ante las autoridades o para acusarlo también ante las autoridades. Todos sabemos que aparentemente triunfaron en su intento, hermanos, sí, solo aparentemente, porque Jesús hoy sigue vivo. Amén. Entonces, vemos cómo el nacimiento de María fue un anuncio, hermanos, de que la salvación estaba cerca. Con ella se cumplía lo que el Antiguo Testamento o anteriormente se había dicho o anunciado por los profetas. El texto por eso de hoy nos habla de ese nacimiento de Jesús, pero en el trasfondo también nos habla de José y María, personas confiadas, personas que fueron escogidas en Dios, que aceptan con sorpresa este único hecho en la historia humana. Hermanos, recibir en el seno de su familia el nacimiento de Jesús, que es el Hijo de Dios, tan humano como cualquier niño y trascendente y sobrenatural como el nacimiento del Mesías prometido, es una gran responsabilidad. Pero José y María fueron personas confiadas en Dios. Amén. Por eso es que el Evangelio de hoy vemos a cómo María aparece como la última lista de las mujeres, algunas de ellas procedentes de la paganía, del pecado, como Tamar, Rahat, Ruth, Betsabé. Al final, hermanos, como la luz sobre la tiniebla, María, María de la cual nació Jesús, la llena de gracia, brilla, hermanos, a la vez ese misterio de encarnación en todo realismo junto a esa victoria, pero esa victoria sobre el mal. Amén. Dios, hermanos, nunca atropella al ser humano. Con esto nos demuestra que nunca, cuando desea contar en sus propósitos, sobre todo en esos propósitos de salvación, nunca va a atropellar. Del mismo modo, como lo dijo el Evangelio de Lucas, nos presenta el diálogo de Gabriel, del ángel con María, nuestra madre, donde se pide el consentimiento para esa generación humana de aquel nacimiento del Verbo y de ese Verbo que tenga lugar sobre la humanidad. Y así como lo hizo en ese consentimiento, lo mismo ocurre, hermanos, con José, donde en sueños le da una explicación y le pide su colaboración. Si nos damos cuenta, hermanos, Dios nunca impuso, les propuso, pero vemos la respuesta y la confianza que ponen en Dios. Y José, vemos ahí cómo en su duda quizás le pide el ángel una colaboración y le pide: José, hijo de David, no tengas miedo, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Le dice así. Hermanos, nos encontramos en esto quizás no solo con un hombre bueno, no solamente con un hombre responsable, con un hombre trabajador, sino con un verdadero creyente, hermanos. Un hombre que sabe escuchar, pero que sabe escuchar a Dios. Y sobre todo, hermanos, que atiende, va y hace lo que le dice. Amén. Y sobre todo, asume esa misión de acompañar al Hijo de Dios en ese proceso de madurez dentro del punto de vista humano y también en su comportamiento como creyente. Fíjate cómo es que José, desde que lo vio nacer, cómo lo formó. Seguramente le hablaba muchas veces de Dios, del Antiguo Testamento, le hablaba de las cosas correctas.
también le enseñaba de los valores, le enseñó del trabajo. Hermanos, ese es en un hogar creyente. Y vemos cómo es que en ese hogar creyente Jesús crece, hermanos. Va creciendo en sabiduría y también en estatura. Va creciendo en gracia. Gracia, pero ante Dios y los hombres. Amén. Entonces María y José son eso, hermanos. Son creyentes a carta cabal, son creyentes al 100%, puestos en las manos de Dios y confiando en Él para llevar feliz ese término de esa misión encomendada. No la tuvieron fácil, hermanos. Tuvieron que huir, tuvieron que escapar. Tantas cosas que pasaron. Amén. Por eso celebrar la natividad de la Virgen María nos sitúa ante la figura de la Madre del Señor, para aprender a estar disponibles, para acoger y aceptar lo que Dios tiene reservado a cada uno, asumiendo con todas las consecuencias la colaboración con la obra de la salvación, hermanos. Así que fue desarrollando un maravilloso plan nuestro Dios, que entra en su última etapa del nacimiento de nuestra Madre Santísima, la purísima Virgen María, hermanos. Su nacimiento marca entonces el momento en que dicho proyecto inicia su fase de desarrollo. Qué lejos estaban los padres de nuestra Madre Santísima de conocer los divinos planes de Dios que tenía para su hija, la cual llegaría a ser madre de aquel Emmanuel, como nos indica nuestro texto evangélico. Hermanos, este proyecto de salvación aún no termina y cada uno de nosotros tiene una participación muy especial en esto. Amén. Por lo que desde el momento, hermanos, desde nuestro nacimiento, Dios puso en nosotros, como lo hizo con María, nuestra Madre, todos los dones que necesitaríamos para cumplir ese plan. Entonces, salgamos también como misioneros. Nuestro nacimiento, hermanos, tiene que poner en marcha ese plan de Dios, en el cual no puede faltar, a pesar de que quizás en nuestro caminar tengamos momentos de sufrimiento, tengamos momentos de dificultad, tengamos momentos de duda, de angustia. Pues en ese momento ni te asustes ni te angusties, hermanos, en esos momentos difíciles, ya que si para superarlos Dios necesitará enviarte un ángel, y de seguro que lo hará, no dudes, lo va a hacer. Eres parte entonces de ese proyecto, y Dios no te dejará solo, como lo hizo con María, nunca lo dejó solo. Solo te pido una cosa, hermano, hermana, déjate conducir, déjate guiar por el Espíritu Santo, como lo hizo María, como lo hizo José. Quizá podemos pensar también de que María sobresale tanto que deja a un lado a José, pero no, hermanos, no es así. El Evangelio nos regala una especie de anunciación a José que lo convierte en ese actor necesario en la historia de la salvación. Como lo hemos dicho, entonces, veamos ese sí incondicional de María, de José. Veamos también la justicia prudente y generosa que despierta en ese José, en una acción salvífica. Dios, hermanos, una vez más no excluye, sino que Dios vincula y busca siempre alianzas y enseña a hacer lo mismo a los que aceptan ese reto. Amén. En esta natividad, hermanos, entonces de María la Inmaculada, no nos sentimos excluidos de las gracias que la adornan, sino implicados, al contrario, comprometidos para que Jesús, que nació de la Virgen María, siga naciendo en este mundo que lo necesita. Amén. En nuestro mundo, pero sobre todo con nuestra cooperación. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.